y hemos molestado a la maestra Beatriz Zavala Pérez, consejera electoral del DF, para que nos hable de este asunto. Maestra, bienvenida, muchas gracias. Muy buenas noches, Enrique. Le agradezco esta oportunidad para compartir con usted y su auditorio este espacio. Así es, yo le agradezco que nos acompañe y que nos ayude a entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia de propaganda electoral. Claro que sí, Enrique. Bueno, es un tema que verdaderamente no podemos apartarnos de él porque pues salimos y vemos y escuchamos en los medios de comunicación y entonces decimos, pero si me dan una información que no se puede y ahora sí se puede. Pero mire, Enrique, yo creo que lo primero que yo le debo decir a usted y a todos los ciudadanos es que aquí en el Distrito Federal, en estos momentos del proceso electoral, estamos viviendo un espacio donde los partidos políticos están llevando a cabo sus procesos de selección interna. Las famosas precampañas. Así es, así es. Fíjese que a diferencia de lo que acontece en materia federal, que tiene que ver con la elección de presidente, de senadores y de diputados federales, aquí en el Distrito Federal para nuestras elecciones de jefe de gobierno, de diputados a la Asamblea Legislativa y de jefes delegacionales, el código permite que los partidos políticos fingen cuáles van a ser sus fechas para hacer la pre-campaña para elegir a sus candidatos. Y las reglas que pone es, no pueden ser más de 40 días de pre-campaña para jefe de gobierno, para quienes estén interesados en jefe de gobierno, y 30 días para los precandidatos que van a tener esa calidad para jefes de gobierno y diputados a la Asamblea. ¿Jefes delegacionales no sería lo correcto? Sí, perdón, jefes delegacionales y diputados a la Asamblea Legislativa, 30 días. Perfecto. Y la otra regla es que el periodo de pre-campaña no puede ir más allá del 18 de marzo. Entonces, ahorita lo que tenemos es que los partidos políticos están en pre-campaña en el Distrito Federal, Pero algunos partidos políticos. Pero nos tienen tapizado el Distrito Federal, en donde vemos mantas, le digo, y lo comentaba ayer con uno de los precandidatos. Yo transito a diario en la Ciudad de México, trabajo en el Distrito Federal, es una zona que recorro con muchísimo gusto, pero me entristece ver, y así se lo externo, como marca y como periodista, como ciudadano, ver la misma cara por toda la avenida de los constituyentes que no me dice absolutamente nada. Colgada en un gallardete, en un poste, en un puente, en un árbol, llegan las precampañas y unos se quitan la publicidad de los otros y me quedo yo como ciudadano y bueno, está bien que los partidos estén debatiendo quiénes deban y quiénes no, pero ¿y nosotros los ciudadanos qué? Así es, y yo también me pongo de este lado de los ciudadanos, Enrique. Sí. Y fíjese que en este lado de los ciudadanos, donde estamos nosotros, primero es que reconozco ese derecho a los partidos políticos, pero también los ciudadanos tenemos derecho a que se perciba una ciudad libre de contaminantes, de publicitarios, los publicitarios. Al menos eso dice la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. Sí. Y frente a esto, yo creo que tenemos que guardar las cuestiones que dice la ley y cumplirlas puntualmente. Primero, nosotros vemos que hay propaganda que da en todas partes, como usted dice, pero tanto el código como la ley regulan dónde se puede colocar esa propaganda. ¿Y dónde la podemos, y dónde debe estar colocada para que lo sepamos claramente? Porque ahora resulta que me tocó el caso de una vecina que por andar quitando un poste, pues le llamaron la atención los policías de una zona de Miguel Hidalgo. Entonces me encantaría que nos ayudara con mucha claridad dónde se puede y dónde no se puede colgar o pegar o presentar esta propaganda electoral, maestra Beatriz Zavala. Fíjese, Enrique, que esta es una pregunta de más difícil. La Ley de Publicidad Exterior propiamente dice que la propaganda publicitaria, entre ellas vamos a considerar también la propaganda electoral, debe estar en los nodos, en los corredores publicitarios, en las vallas, en el mobiliario urbano, en los tapiales, ¿no? Fíjese que todo eso es un concepto que la propia ley nos va dando.
pero hay restricciones donde no se puede y de verdad, o sea, habla de zonas verdes, de árboles, y nosotros podemos ver que hay muchas colocadas de manera indebida. Pero ¿qué es lo importante desde mi punto de vista, Enrique, en esta cuestión? Que habemos autoridades, unas como el Instituto Electoral del Distrito Federal, que podemos sancionar a los partidos políticos, coaliciones, que incumplan con estas reglas de colocación, y hay otras autoridades administrativas como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, las delegaciones y el Instituto de Verificación Administrativa, que tienen facultades para retirar esos anuncios publicitarios, esos anuncios que están colocados de forma indebida. Por ejemplo, entonces, aquí... perdón que le interrumpa, si habláramos, por ejemplo, puentes, ¿estará permitido? Pues fíjese que en el periodo de precampaña y de acuerdo con la ley de publicidad, que según su reglamento es lo que aplica en este momento de precampaña, no está permitido el puente. No está permitido. De acuerdo con el código, por ejemplo, el código electoral del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, en el periodo de precampaña, el artículo 318 dice que puede colgarse o pegarse en elementos de equipamiento urbano, en bastidores y mamparas, pero siempre y cuando no se dañe el equipamiento. Pero eso el código regula cuando vamos a entrar a un periodo de campaña electoral. No de precampaña como estamos ahorita. Exactamente, fíjese que ahí hay un vacío en la ley, Enrique. No me diga esa palabra porque mire, seguramente ahorita los partidos que son especialistas, los políticos, pues van a tener a sus equipos jurídicos, pero puestísimos por esos vacíos, esas situaciones lácteas de la ley que son geniales para después ser celebrado a ustedes como miembros del Instituto Electoral del DF, ¿no cree, maestra? Pues fíjese, Enrique, que nosotros como autoridades debemos de ser muy cuidadosos en el cumplimiento de la ley. Y en esta etapa, según el reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, operan las reglas previstas en la ley de publicidad. Y le digo, esta ley, como protege el derecho de nosotros los ciudadanos a percibir esa ciudad libre de estímulos publicitarios, en esta ley se debe de estar cumpliendo en este momento. Entonces, los elementos que le mencioné hace ratito, de corredores publicitarios, de nodos, de tapiales, esos son los que la ley regula donde se puede colocar. Son mucho menores los elementos que los que en caso de campaña electoral podríamos utilizar. Maestra Beatriz Zavala, consejera electoral del Distrito Federal, un partido ya en momento de campaña, un candidato que tal vez coloque propaganda electoral en un árbol que está, entiendo, prohibido, ¿a qué sanciones serán acreedores? Mire, de acuerdo con nuestro código, podemos sancionarlo incluso hasta con la reducción del 1% al 50% de las administraciones. ¿Qué hacemos aquí? De lo que nosotros le vamos a aplicar un descuento. Y obviamente pues van a depender de muchos elementos que tengamos en el caso concreto cuando hay una colocación indebida. El propio código refiere que cuando los partidos políticos coloquen la propaganda en lugares expresamente prohibidos, pueden hacerse acreedores a una sanción de reducción del 1% hasta el 50% de lo que nosotros damos mensualmente como financiamiento público. Maestro, nos alcanza el tiempo y no quisiera atender otro elemento que es sustancial. Y la ley contempla qué hacer después con la basura electoral. Ahorita no le quiero llamar basura electoral, ahorita como se es propaganda, pero terminando la campaña, acabando las elecciones, ya no tienen la vigencia y se convierten en basura electoral. ¿Está previsto qué hacer con ese material? Sí, fíjese que sí. En este nuevo código refiere que lo que tiene que ver con toda la propaganda electoral, esta debe ser retirada por el gobierno del Distrito Federal y por las delegaciones en cada una de sus demarcaciones. Y después, esta propaganda debe ser enviada a los centros de reciclaje, porque hay que acordarnos que nuestro código prevé que debe tener unas características de material reutilizable, ¿no? Entonces los mandan al centro de reciclaje y después se les va a cobrar respectivamente
a los propios partidos políticos a quienes les corresponde las cantidades de este retiro. Bueno, pues ahí están los elementos en donde le soy muy franco, muy claro, maestra Beatriz Zavala. Efectivamente, como usted lo dice, a pesar de que yo no quiero que se diga ese término, pero es una realidad, algo va a tener que hacerse para que pues no tengamos este vacío legal en torno a dónde poner y dónde no la propaganda electoral, principalmente en precampañas. En campañas entiendo que está muy bien regulado, en precampañas, que es el momento que estamos viviendo, parece que ahí sí estamos teniendo un verdadero problema. Así es, pero fíjese, Enrique, que el reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal por lo menos sí regula que lo que tiene que ver con la instalación y retiro de esa propaganda debe sujetarse a lo previsto tanto en el código como en esa ley. Entonces, esa ley tiene reglas y yo creo que la responsabilidad de nosotros las autoridades es que cada una en el ámbito de nuestra competencia hagamos lo que nos corresponde. Y no dude, Enrique, que nosotros en cualquier momento, si nuestra potestad es sancionar el incumplimiento a la ley, no dudaremos en hacerlo si está demostrado con los documentos que hubo una violación a la ley. Pues maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del Distrito Federal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Enrique, gracias por compartir este espacio y darme la oportunidad de estar con tu auditorio. Muchas gracias, muy amable. Es la maestra Beatriz Zavala, consejera electoral del Distrito Federal. Gracias,